Continuamos, Francisco. Enter. Bueno, condición, entonces. Vamos a ver entonces el código de condición, dónde sería y qué hay que hacerle. Ahí, condición. En condición deben generarse instrucciones para que según una expresión, en el caso de que estemos por arriba después de odd, o dos expresiones, si estamos yendo por el camino de abajo, se ejecuten según esa expresión o esas expresiones, o se salteen las instrucciones generadas por la proposición que siempre viene a continuación. Condición solo aparece en if y en while. If condición, then, o while condición, do. Proposición, ¿sí? Entonces, if condición, then proposición, o while condición, do proposición. Entonces, esas instrucciones que va a generar la proposición, según el valor de verdad de la expresión, debe, o el valor de verdad de la condición, mejor dicho, que puede depender de una expresión en el caso de odd o de dos expresiones si hay operadores relacionales, alguno de los 6, deben saltearse o deben ejecutarse. Es decir, entra al while o no entra al while. Entra después del then a la proposición o se la saltea. Entonces, luego de la expresión que sucede a odd, es decir, la que está a la derecha de odd, luego de ella hay que generar eso que está ahí. Ya te los está dando listos para copiar y pegar. Estos sí se pueden copiar y pegar porque no es en el gráfico que están. Los bytes generados, abajo del diagrama dice, los bytes generados luego de la expresión que sucede a odd, que viene a continuación de odd, serían esos de ahí. Entonces, copialos del PDF, eso mismo, y luego de la expresión que viene a continuación de odd, hay que pegarlos. Luego de la expresión que viene a continuación de odd. Me parece que ahí te anticipaste. Después de la 364. Claro, porque luego de la expresión, está en la 364 la expresión. Ahí mismo, exactamente. Ahí tenés que generar eso. De la misma forma que hicimos con el menos o con el dividido, vos generalos y después ponemos qué significan. Acá sí se podría poner los últimos 4 ceros que representan un entero como un solo cargar int. Acá no habría problema. ¿Por qué? Porque ese E9 es un salto. Claro, y después vendría la dirección del salto, que es un entero.
A8 es un test Correcto. que vendría... No vendría ¿qué sería el AB? El 01. Correcto, sí, sí. Muy bien, el 01 es el que acompaña al AB. Yo pondría el test arriba en el A8 y el 01, que es el número, lo dejaría sin comentarle nada, como hicimos siempre. Test, ¿qué registro? AL, coma puntitos. Y entonces, los puntitos son el 01. Saltar si la paridad es impar. Jump if parity odd. Puntitos es 5. Hay que saltearse 5 bytes, 5 celdas. Si es impar, saltearse 5 celdas. JMP, puntitos. Por ahora 0 lugares, pero ese 0 después lo vamos a ir a cambiar. Entonces, ¿qué significa esto? Es la condición por odd. Nosotros vamos a tener así, if odd x, y x va a valer algo, then, y una proposición, supónganse que sea write, ¿sí? Escribir algo. Entonces, esto nos va a generar, después de la expresión recuerden, dejó un valor en la pila, lo saca de la pila, le hace un test contra el valor 1. ¿Sí? Un test es un AND con el valor 1, pero a diferencia de AND, test no me modifica el registro, solamente las banderas. Si yo hiciera un AND 1, ahí estoy haciendo un AND de algún registro contra el 1. No puedo escribir AND 1. Tengo que escribir AND EAX, 1, por ejemplo. Y eso me modifica el valor de EAX. Cuando yo quiero hacer esa misma operación, pero sin que se me modifique ningún registro, ahí entonces uso test. ¿Y yo qué estoy comparando? Al comparar o al aplicarle el AND con AL, estoy ahorrando espacio, porque en realidad estoy trabajando con EAX, pero solamente con la parte que me interesa, que es el último byte, el más de la derecha, el menos significativo, el low, AL. Y ahí le hago un AND 1. Eso me pone todos los bits del último byte, o de ese byte de AL en realidad, en 0 menos el último, que lo mantiene. Si era un 0 lo deja en 0, si era un 1 lo deja en 1. Entonces, ahora yo puedo hacer ese JPO, saltar si es impar. Ese resultado que me dio con ese AND va a tener 1 o 0 unos. No hay más posibilidades, porque la máscara era 0,0000001. Entonces, precisamente eso hace odd, la instrucción de PL0. Si la condición, por ejemplo, odd 5, eso es verdadero, porque el 5 es impar. Entonces, ¿yo qué hago con ese 5? Lo saco de la pila, lo tengo en EAX. Hago una resta, perdón, un AND con 1. Si el resultado de 5 AND 1 me dio 1, salteo 5 lugares. Jump if parity odd. Si la paridad, la cantidad de unos del resultado es impar, saltea 5 lugares. ¿Qué hay 5 lugares más adelante? Y va a estar la proposición, porque condición siempre va seguida de una proposición. If condición, then proposición. If o while condición, do proposición. Do proposición. Entonces, es imposible que haya una condición
aislada de la proposición. La proposición viene inmediatamente a continuación. Y si yo estoy ahí donde dice 7B05 y salteo 5 lugares, estoy salteando el E9 y los 4 ceros. Es decir, estoy entrando a la proposición que va a venir a continuación. Si eso en PL0 dice así: if odd 5, o x que vale 5, if odd x, then escribir W. La proposición escribir W, yo quiero que se ejecute, porque la lógica dice, if odd x, si tiene un número impar de unos x, o sea, si es impar x, si es impar x, entonces entrar a la proposición. Entrar a la proposición significa saltearse el E9 00000000. Saltearse esos 5 bytes. Si no saltea por parity odd, es decir, si el número era par, entonces no saltea esos 5 lugares y los ejecuta. Ejecuta ese E9 por ahora 00000000, los 4 ceros. Ese salto en realidad va a haber que ajustarlo para que no vaya a 0 lugares para adelante, sino que se vaya lo suficientemente para adelante como para saltearse la proposición. Es decir, dio falso, el número no era impar. Yo tengo si odd x, si es impar, hacer la proposición. Si eso da falso, significa no hacer la proposición, no ejecutarla. Bueno, esto fue entonces la condición por paridad, ¿sí? Por odd, por imparidad en realidad. Veamos el otro tipo de condición, la condición que entraba por el else. Ahí, else. Llama una expresión, luego hay alguno de los 6 operadores relacionales. Si no es ninguno, es un error. Uno de los 6 tiene que ser. Y a continuación llama de nuevo a expresión. Vieron que hay expresión, un operador relacional y luego un segundo llamado a expresión. El PDF dice que hay que escribir las instrucciones después de ese segundo llamado. Eso ya estaba, eso era expresión. Ya lo resolvimos antes del recreo. Eso está resuelto. Eso, acá estamos. Estamos en condición. ¿Sí? Después del segundo llamado a expresión, ¿ven? Dice, las instrucciones generadas luego de la segunda expresión son todas iguales, salvo por las del medio, que dependen del operador relacional por el que había pasado. Pluscuamperfecto, por el que había pasado. Si había pasado por el igual, tengo que generar 7405. Si había pasado por el distinto, 7505. Y así sucesivamente para cada uno de los 6 pasos. Entonces, tengo un pedacito que es anterior, que es siempre igual, 58, 5B, 39, C3. Tengo un par que depende del, que son los saltos condicionales, depende de por cuál operador relacional pasó, y a continuación remato con un E9 00000000, que también puedo usar un int ahí, un cargar int para esos ceros. Así que bueno, manos a la obra. 58 5B, 39 C3, siempre. Ahí vas a tener que poner un switch adentro.
Y una variable local, ¿no? Exactamente, porque ya perdiste el operador con cada uno de sus escaneares que están ahí adentro. Bueno, ahí está perfecto declararla y usarla porque estamos dentro del mismo scope, ¿no? La llave abrió en 373 y donde la vamos a usar después de la segunda expresión, todavía estamos adentro de ese cuerpo, así que no habría ningún problema. Espera, y el case sería los... 6 operadores relacionales. Es igual al de arriba, exacto. No va a haber default acá, no hace falta el default, porque no puede ser que no haya sido ninguno de esos 6. No. Hubiera entrado por el error de la 396 si no hubiera sido ninguno de los 6. A esta altura es alguno de los 6. Bueno, la instrucción es 70 y algo 0,5. 0,5 es la distancia, cuánto salta hacia adelante. Ese 0,5 todos la tienen, ¿sí? Entonces, tranquilamente se podría poner afuera del switch. Una sola vez, en lugar de repetirlo 6 veces. Exacto. Excelente.
Bueno, todos esos son los saltos condicionales. A ver qué dice Néstor, que no está igual que en el PDF y se mezclan los bytes. Es verdad, hay que ser consistente. Bueno, ahora lo vamos a revisar por lo que dijo Néstor, que puede haber algún error. Sí, tranquilo, tengo el PDF en el otro monitor, así que... Bueno, a ver, igual 74 JE. Mayor no es JNE. JNE significa jump if not equal. Ese es el distinto, ¿ves lo que te están diciendo? Por eso está bien el comentario de Néstor. JL está bien, si es menor es JL. Mayor o igual está mal, porque JLE significa menor o igual. Claro, entonces tenés que ponerlos en el mismo orden que están en la tablita, si los bytes que vas poniendo son los de la tablita, si no, no te va a coincidir. Ahí creo que está. Bueno. Nos enteraremos si el algoritmo no hace lo que tiene que hacer. Después, cuando generemos el ejecutable y los ciclos cortan antes o cortan después o se vuelven infinitos, seguro puede ser que la condición esté mal expresada. Bueno, generamos esto. A ver, ponete antes del switch para que hagamos el seguimiento. ¿Ven? Las dos expresiones, el 400 ya la podés borrar. Las dos expresiones dejaron valores en la pila. Entonces yo saco los dos valores de la pila, NAX y NBX. Los comparo. Comparar EBX con EAX. Y ven cómo los pongo en ese orden, EBX con EAX. Imagínense que yo tuviera X mayor que 0 como expresión. ¿Qué va primero a la pila? La X. Y después va el 0. Cuando yo extraigo primero a X. Entonces el 0 queda en AX. Y después extraigo pop EBX. La variable, voy a cambiar la X porque si no hay muchas X. If W mayor que 0. If W mayor que 0. Entonces, la W fue a parar a la pila, el 0 fue a parar a la pila. Cuando los saco de la pila, los resultados de esas dos expresiones, saco en EAX el 0 y en EBX saco la W, la variable. Y la condición era si W es mayor que 0. Entonces, yo tengo que comparar EBX con EAX. Porque la W quedó en EBX y el 0 quedó en EAX. Si lo llevo a poner al revés, comparar EAX con EBX, me va a quedar todo mal. ¿Sí? Entonces lo pongo de esa manera, como dice el apunte, y entonces queda al derecho. Después de comparar, yo digo, bueno, si son iguales, EBX y AX, saltar 5 para adelante. O si son distintos, en el caso del mayor, porque yo pregunté si W era mayor que 0, entonces va a generar un 7F. 7F 0,5. ¿Sí? El 0,5 son los puntitos del JG puntitos. ¿Okay? 0,5 que está en la 429. Bueno, y después el otro salto. Los saltos no tienen comas. ¿Sí? ¿Es una coma o es mi monitor que tiene un...?
Un píxel muerto. A ver, le voy a hacer scroll. Sí, es un puntito. Está perfecto. Bueno, listo. Así terminó condición. Vamos a empezar ahora a proposición. Podés borrar la 433. Esa ya no tiene razón de ser porque los códigos ya los pusiste. Bueno, vamos a proposición. La asignación. Primero, identificador, 2 puntos igual expresión. Entonces, en la asignación, el valor del registro EAX traído con pop EAX de la pila, donde fue depositado por expresión. Entonces, recuerden, expresión deja un número en la pila, porque expresión llama término y término llama factor. Entonces, las expresiones dejan valores en la pila, dejan un valor en la pila, una expresión. Entonces, está ese valor. Yo tengo que traerlo con un pop y tengo que asignárselo a la variable a la que se refiere ident. ¿Sí? Debe copiarse a la posición de memoria correspondiente a la variable representada por el identificador. Eso dice el apunte. Entonces, vamos a localizar dónde está esa expresión en proposición. Así que anda a proposición. Acá está la proposición de identificador. Perfecto, línea 210. Entonces, a continuación, ahí hay que insertar las instrucciones necesarias para hacer lo que describía el texto. Entonces, apretá Enter después de punto y coma y vamos a empezar a insertar esto. Expresión dejó un valor en la pila. Entonces lo tenemos que traer. Barra barra pop EAX. ¿Sí? Lo sacamos de la pila. Y además, ahora que ya lo tenemos en EAX, la asignación, una asignación es guardar en una variable un número. Eso es una asignación. El número ya lo tenemos en EAX. Y la variable la tenemos en I, el bin. El bin ya nos aseguró de que se trataba de una variable. Y nadie le cambió el valor ahí desde que lo obtuvimos en la línea 196. Entonces, la variable de que se trata, la sabemos. La tenemos guardada en el bin I. El número lo tenemos en EAX. Entonces, ahora hay que hacer ese movimiento, que de EAX pase al lugar de la variable. Entonces, eso es un move. Apretá Enter, barra, barra. Es un move con corchetes. Eso, perfecto. Bueno, en realidad la instrucción no dice y, dice edi más puntitos. Esa es la instrucción. Entonces, fíjense, expresión dejó un valor en la pila. Yo lo saco con el pop y lo mando a la RAM, porque es un move con corchetes. Entonces, EAX se va a copiar a la RAM. ¿Dónde se va a copiar en la RAM? Y al lugar de las variables, que arranca en edi más 0, y dependiendo de qué variable sea, va a ser 4, 8, 12, están separadas de 4 en 4. Bien.
Bueno, entonces hay que codificar esto. Sí, lo podés poner en la 2.11 y la 2.12. Sí, viste que funcionaba. Por más que hubiera un comentario, el control espacio andaba igual. Claro. ¿50 no era el push? Ah, cuidado, sí. Bien. Entonces, traje el valor y ahora tengo que generar las instrucciones correspondientes a ese move. En el cargar int me parece que había algo. No me acuerdo qué era. No sé si era i. Alex. No. ¿Qué define a una variable? Nombre, tipo y valor. El nombre lo usaste para buscar en la línea 196. El tipo ya lo controlaste en la línea 200. Lo último que nos falta es usar el valor. El valor lo usaste ahí, perfecto. Bueno, muy bien. Continuemos. Call. Ah, bueno, no, perdón, dice. Y también en el readline. Sí, decía, en la asignación y también en el readline. Acuérdense que esto es proposición y que continuaba el gráfico de proposición. Tenía también readline, write y writeline. Los habíamos agregado. Javier los había editado ahí. Entonces, ya que nos dice acá que también el readline hace esto, lo podemos resolver porque son parecidos. En el readline, nosotros tenemos entre los paréntesis variables. Readline X, supóngase, es para leer una variable. Entonces, ¿qué va a pasar? En lugar de haber una expresión, en readline hay una variable y aparece un cursor titilando donde nosotros vamos a escribir un número y al apretar Enter, el número que tipeamos tiene que ir a parar a la RAM. Por ejemplo, readline X, yo tipeo 18, el número 18 tiene que ir a parar a la variable X, a la RAM de la variable X. Entonces, acá dice que el número ingresa desde el teclado mediante una invocación a la rutina de entrada de enteros, usando una instrucción call. Y luego debe copiarse a la memoria como en la asignación. Entonces, la parte de la asignación es igual, pero en lugar de traer con pop, lo vamos a traer desde el teclado con un call. Un call que va a poner un cursor y va a esperar que nosotros escribamos un número y al apretar Enter lo va a dejar en EAX. ¿Sí? Por eso es similar. Pop EAX trae en EAX el valor de la pila y acá en EAX queda el valor que fue tipeado. Bien, entonces vamos a resolver el readline. Cuidando que el readline tiene dos de estos, porque tiene también un ciclo adentro. No nos olvidemos, si no, no nos va a leer los dos números que ingresemos. Nos va a dejar variables en cero. Así que bueno, ¿dónde andará el readline?
Yo iría para el otro lado, ¿no? Porque es una proposición el readline y no es de las estándar, es una que agregamos nosotros. Entonces la agregamos a continuación de las proposiciones estándar. Ahí está, ¿ves? Entonces, escanear, si es un identificador, ¿ven? Ahí tenemos el identificador. Y es una variable. ¿Sí? Quiere decir que no había error y entonces escaneamos. Si ya escaneamos, perdemos la variable. Es demasiado tarde. Entonces hay que hacerlo antes de la línea 285 esto. Muy bien, está yendo para abajo para mostrar que también hay que hacerlo de nuevo abajo. Hay que hacerlo 2 veces. Entonces yo pondría, el lugar más correcto para poner esto me parece que es en la 282 en un else. Ahí, agregaría un else. Si es distinto de variable, doy error. Pero si es igual a variable, el tipo, entonces puedo generar las instrucciones. Muy bien. Y estas instrucciones son el call. ¿Call a dónde? Estaba bien escrito call así, sí, sí. ¿A dónde tenemos que ir? Hay que buscar las 5 viñetas. Buscar las 5 viñetas. ¿Qué te refieres con viñetas? Uy, ya cuántas veces lo dije. En el PDF hay 5 viñetas y significaban leer un número, mostrar un número, salir del programa. Los puntos de entrada a las rutinas de entrada-salida. Son como unos puntitos gorditos, redondelitos, que están en el PDF, negritos. Todavía no pasamos por esta parte de la punta, así que no pueden estar por acá. Es algo que ya pasamos, que hoy mismo incluso ya lo pasamos y le hicimos un poco de énfasis. Ahí las tenés las viñetas. ¿Sí? Entonces, hay una de estas que es la que lee un número de la consola, que es la 590 en X, 0x590. Entonces vos podés escribir ahí call 0x590. Es con la X porque un 0 adelante, si no le pones la X, significaría en octal. Bueno, ahí está. Bueno, entonces tenemos que ir a 590. Eso pone un cursor, espera que escribamos un número y que presionemos Enter, y luego nos deja en EAX lo que nosotros ingresamos, el número que nosotros ingresamos. Entonces, ya tenemos en AX el número, ahora que hay que hacer lo mismo que en la asignación. Apretá Enter, barra, barra,
¿Qué move era el que teníamos? Acuérdate que es una asignación. Asignación es colocar un valor en la memoria. En la memoria referida a una variable. Excelente. Entonces, si es una variable, el identificador, ¿sí? Por ejemplo, readline X, solo puede ser variable. Si X llega a ser otra cosa distinta de variable, es un error. El error 17. Se esperaba una variable. No puedo poner readline y un procedure. ¿Okay? O readline y una constante. Entonces, si es una variable, bueno, perfecto. Esa X es el destino de lo que yo tipee. Readline X, el programa quiere que el usuario escriba algo y eso que escribió vaya a parar a la memoria asociada a la variable X, a la dirección asociada a la variable X. Entonces, tenés que generar eso. Generate esas instrucciones ahora. Bueno, la segunda parte está excelente, ¿sí? Move eddy 89, 87, si es igual al que usábamos en la asignación, esos últimos tres son iguales. De la 287 a la 289, revisá que estén iguales. 89, 87 y un cargar int. Ahí está, ven 89, 87 y el entero. Esa parte está perfecta. El call, pero frío, helado. Ni cerca estuviste. A ver en la tablita, ¿dónde está el call? Está acá, pero no se usa este número. No, tenés que ir a la tablita. ¿Dónde está el call? Acá. E8. Bueno, ahora ya estás tibio. ¿Qué dice la descripción del E8?
Viene E8 y un número. Invoca la subrutina ubicada tantos bytes antes o después de la dirección actual. Es decir, es una distancia ese número que vamos a colocar ahí. No es el valor. Si yo quiero hacer call 580 o 590, creo que era, call 590, tengo que poner después del E8 la distancia hacia el 590. ¿Cuán lejos estamos del 590? No el 590 ahí. Entonces, call 590 no es E8 590. Dependerá de dónde estemos ubicados. ¿Sí? Si estamos ya en 590, call 590 va a ser E8 0. Porque la distancia desde el 590 hasta el 590 es 0. ¿Se entiende? Entonces necesito calcular una distancia. Bueno, la distancia hasta donde queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? ¿Col cuánto es? $590, muy bien, ahí respondió Néstor en el chat. ¿Sí? Entonces, la distancia a la que queremos llegar la distancia hacia donde queremos llegar, o hasta donde, ahí está, hasta era. La distancia hasta donde queremos llegar a 590. ¿Dónde estamos? Es muy filosófica esa pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde se cargan esos bytes que estamos cargando todo el tiempo? Ya vemos cargar byte, cargar int. ¿Dónde se cargan? ¿En qué posición de la memoria? Memoria era un vector, ¿se acuerdan? O de un arreglo. ¿En qué posición de ese arreglo se están cargando siempre las cosas? Cuando les pedimos que cargue. Tope memoria. Tope memoria. Entonces, estamos en tope memoria. Y queremos llegar a 590. Entonces, podemos calcular esa distancia. Pero hay un detalle. Todavía no colocamos ni el E8, ni el GH, ni el EF, ni el CD, ni el AB que están pintados en azul. Y la distancia se tiene que calcular desde el punto que está a la derecha del AB, o sea, después de la instrucción. Desde ese punto blanco que está ahí, ese vacío después de AB, hasta 590. Entonces, ese punto vacío blanco ahí, que es el punto de origen de la invocación, se llama desde ahí hasta el 590, es una resta. Si yo resto esos dos números, me da la distancia que hay, lo que tengo que acompañar al E8. El número entero con el que acompañaría al E8 es ese valor. Ahora, el punto blanco que está a la derecha de AB, ¿dónde es ese lugar? Eso es tope memoria más 5. Porque tope memoria es donde nosotros cargaríamos el E8. ¿Se entiende? Si yo ahora ahí le pongo cargar byte 0xE8, lo va a cargar en tope memoria. La distancia que tengo que escribir yo después del E8 es un valor que yo preciso calcularlo antes de poner el E8. Antes de poner el E8 ya debo calcular la distancia y luego de escribir el E8 escribo esa distancia. Entonces vamos a hacer eso. Parece complicado, pero es sumamente sencillo y se usa un montón de veces.
Antes del E8 voy a calcular la distancia. Muy bien por ya haber puesto el int. Antes, porque si no ya se me aumentó el tope memoria. Cargar ese byte incrementó en 1 el tope memoria. En la línea 284 pones int this, que estaba muy bien. Exacto. No, todo va en la 284. Yo antes de escribir el E8 ya tengo que calcular la distancia. Bueno, esa distancia entonces dijimos que era la resta, es un salto hacia arriba, ¿no? Porque esto es estamos haciendo un readline, ¿sí? Entonces, la rutina encargada de ejecutar el readline está arriba, está en la parte de entrada-salida, ya pasó, era parte de la sección de longitud fija, del área de código de longitud fija. Entonces, como esa parte ya pasó, el salto es negativo, va para atrás. Tengo que asegurarme entonces de que dé un número negativo la resta. Está muy bien elegido el tipo de dato, int, porque es con signo, va a poder tener un negativo. Entonces, tiene que ser 590, 0x590, recordemos que está en hexa, 0x590 menos el punto desde el cual se lanza ese salto. Entonces va a estar entre paréntesis. Muy bien. ¿Y eso qué dijimos que era? Era tope memoria más 5. Muy bien. Tope memoria más 5. Hay un getter para tope memoria, ¿no? Porque tope memoria es una característica. No hay. Bueno, te dejé insertar. Bueno, listo. Entonces ahí hacen punto. Perdón, generador de código, punto que tope memoria, correcto. Más 5, no menos 5. A ver, hay que entenderlo muy bien esto, porque si no, después cuando lo repliquemos innúmeras veces, no van a sacarlo. A ver, yo voy a colocar ahora un E8 y un número. Ya lo podés poner en la 286 en lugar de ese 90. Ahí va this. A ver, déjenme. Entonces, voy a colocar esa llamada hacia arriba. Y tengo que colocar después del E8 la distancia. Y esa distancia la tengo que calcular no desde el punto actual, cuando todavía no inserté el call, sino desde el punto que correspondería a la dirección que viene a continuación del call. Y esa dirección es tope memoria más 5. Cuando todavía no coloqué, la calculo en la distancia cuando todavía no coloqué el call. Entonces, tope memoria siempre es la posición actual. El E8 lo voy a colocar en tope memoria, porque cargar byte escribe en tope memoria. Pero la distancia que estoy calculando tiene que ser desde tope memoria más 5. Es decir, desde donde ahora está ese 89. ¿Sí? Desde ahí es que arranca el salto o esta invocación. ¿Okay? Bueno, muy bien. Esto
no nos tenemos que olvidar de que hay otro más, porque el readline puede tener más de una variable separadas por comas entre los paréntesis. Yo puedo tener readline, paréntesis, x, coma, y, coma, z. Muy bien. Excelente. Listo, terminamos el readline. Entonces, genera una invocación, llamo a una rutina que pone un cursor. Cuando el usuario tipea algo, aprieta Enter, eso queda en AX. En AX. Y luego hacemos el move. ¿A dónde hacemos el move? Y lo cargamos en una variable y la instrucción correspondiente es 8987 y el código de la variable, 04812, lo que sea. Listo, terminamos el readline. Podemos pasar al siguiente, que precisamente es la instrucción de PL0 call. Entonces hay que generar una instrucción homónima, porque en código de máquina también se llama call, que es la instrucción E8. Seguida por la cantidad de bytes a saltar. Aquí también va a ser un salto hacia atrás porque uno primero declara los procedimientos y desde abajo los invoca. En PL0 no se puede invocar a un procedimiento que todavía no fue declarado. Entonces también va a ser hacia arriba, va a ser un número negativo. La diferencia es que antes para el readline la rutina siempre estaba en el mismo lugar, siempre estaba en 590. En cambio, acá cuando hacemos call hola, call chau, call sumar, esos procedimientos, hola, chau, sumar, no siempre están, depende del programa. O algún programa puede tener un procedimiento llamado hola, la mayoría no lo va a tener. Entonces, la dirección del procedimiento es el valor que está en la tabla cuando se lo declaró al procedimiento. ¿Qué estás colocando actualmente vos en la tabla cuando declarás un procedimiento? La declaración de procedimientos, a diferencia de la declaración de constantes y variables, está una sola vez. Así que vas a encontrar un único ident cuando lo declarás. NetBeans. Repetí la pregunta. ¿Dónde declarás los procedimientos? Declarar. ¿Dónde declarás? Constantes, variables y procedimientos. Te estoy preguntando específicamente por procedimientos. ¿Un GPS para Francisco? Me voy entre el begin o el call. Pero el begin me parece que empieza el procedimiento. No, nada que ver. Nada que ver. Acá estamos en las proposiciones. Por eso te digo, un GPS no te vendría mal. Porque las proposiciones son la asignación, la invocación, la proposición compuesta, la bifurcación, la repetición, el if, el while, la entrada con read, la salida con write o write. Esas son todas las proposiciones. Pero las declaraciones están en bloque.
En bloque vos declarás constantes, después declarás variables y por último declarás procedimientos. La diferencia entre las constantes, las variables y los procedimientos es que el identificador, en el caso de los procedimientos, aparece una sola vez. En la línea 163. No es como antes, que aparecía 2 veces. En las constantes, ¿se acuerdan que aparecía una vez afuera del ciclo y una vez adentro del ciclo? Las variables una vez afuera del ciclo, una vez adentro del ciclo. Acá no, acá todo es un ciclo, el procedimiento. Por lo tanto, el identificador, cuando lo cargas en la tabla, línea 166, ¿cómo lo estás cargando? Esa es la línea que lo declara, es la línea que lo carga en la tabla. De nuevo, le estamos poniendo un 0. ¿Ven? No sabíamos qué poner, por las dudas le pusimos un 0. Ahora sí ya sabemos qué poner. Cuando declaramos una constante, lo que poníamos en la tabla era el propio valor de la constante, el número que aparecía después del igual. Const R igual 7, ese 7 hay que guardarlo en R. Entonces lo poníamos en la tabla, R constante que vale 7. En el caso de las variables, antes habíamos puesto un 0, pero a partir de hoy ya sabemos que no, que había que ponerle a la primera el 0, a la segunda el 4, a la tercera el 8, así sucesivamente. Entonces, los procedimientos son códigos que luego invocaremos desde abajo. Entonces, lo que representa hola, cuando ponemos procedure hola, es la dirección de memoria del código que arranca ahí. Porque desde abajo, cuando hagamos call hola, en realidad vamos a estar haciendo una invocación, como si fuera un salto, a esa dirección de ahí. ¿Y cuál es la dirección de ese procedure? ¿Cuál es la respuesta que ustedes siempre pueden dar y va a estar siempre correcta? Base más desplazamiento. No. Tope memoria. Casi. Casi. Tope memoria. ¿Sí? Tope memoria. Base más desplazamiento era la respuesta que siempre estaba correcta cuando hablábamos del análisis semántico. Está bien lo que respondió Enrique. Si estuviéramos haciendo el análisis semántico y yo les hago una pregunta y ustedes me dicen base más desplazamiento, casi seguro que acertaban. Pero ahora ya no trabajamos más con base y desplazamiento porque el análisis semántico ya lo habíamos terminado, estamos con la generación de código. Entonces la respuesta que es comodín es tope memoria, porque yo quiero saber dónde tengo la dirección actual, que es donde está arrancando este procedimiento que estoy cargando en la tabla. La dirección actual es tope memoria. Cuando estoy hablando de una variable para hacer la asignación o el readline, ¿cuál es la variable? Tope memoria. Entonces siempre nos aparece tope memoria. Bien, entonces cuando declaramos el procedimiento, cargamos en la tabla el valor que tenía en ese momento tope memoria. Cuando estamos parseando y llegamos a procedure hola, lo que debemos guardar ahí es dónde estamos ahora en aquel vector que es la imagen de la memoria. Y estamos en tope memoria. Lo más que se cargó hasta ese momento es tope memoria. Luego se cargarán más cosas, porque el procedimiento acá es donde arranca, pero luego sigue. Entonces, ahí me guardo tope memoria. Muy bien. Entonces, volviendo sí a la proposición call, la proposición call va a ser un llamado al procedure. Y el procedure fue declarado en la tabla, fue cargado con ese valor. Exactamente, acá estamos. Entonces, ¿dónde habría que insertar el código? En el else, que arranca la línea 226. Muy bien. Muy preciso, Francisco. El corchete en el lugar correcto. Entonces, si no es procedure, es error. Si sí es procedure, tengo que generar un call y la dirección del procedure. La distancia, en realidad,
hacia la dirección del procedure. Es muy parecido a lo que ya hicimos arriba, solo que arriba siempre iba hacia el mismo lugar, siempre iba hacia 590. Arriba no, abajo, en el readline. Nosotros, como el readline siempre es un call 590, solo que acá es un call movedizo, digamos. Es call a la dirección que sea característica de ese procedure. Así que podés ir al readline y traerlo porque es código casi listo para copiar y pegar. Bueno, entonces, toda la parte de la asignación acá no tiene nada que ver, porque esto es solamente la parte de la llamada. Entonces, podés ir borrándolas, la 230, 231 y 232. Acuérdense, esto era para el readline. El readline hacía una llamada, que ponía un cursor y esperaba un número, y luego el número tipeado lo copiaba a la memoria, porque readline es como una asignación. Pero el call de PL0 es nada más que una invocación. Entonces ya estaría, salvo por el detalle de que el lugar al que te querés dirigir no es 590. ¿Sí? Vos vas a generar un E8 y una distancia, pero esa distancia es entre donde estás ahora, que está perfecto, tope memoria más 5, y el lugar hacia el que querés dirigirte, que no es más fijo, no es más 590. ¿Cuál es ese lugar? Hace un poco de scroll para ponernos mejor en contexto, porque estamos acá viendo el código. Eso, perfecto. ¿Qué es call hola? Vos querés dirigirte hacia la dirección representada por el identificador hola. ¿Y dónde está guardada la dirección representativa representada por el identificador hola? En la tabla que armamos. Exacto. En la tabla, ¿y qué buscamos en la tabla? El valor. Correcto. Ya lo buscaste antes, ¿no? Porque hay una búsqueda en la línea 220, lo buscaste. Lo buscaste por el nombre. Si te dio distinto de null y su tipo está chequeado semánticamente que no es distinto de procedure, quiere decir que está todo bien. Es decir, el nombre ya lo usaste para la búsqueda, el tipo lo usaste para el control semántico, ahora el valor. Muy bien. Ya está. Bien que la programación orientada a objetos es muy práctica porque uno se manda mensajes entre los objetos. Acá el bin que surgió de la búsqueda, ya le mandamos un get tipo, ahora le mandamos un get valor. Es un objeto dócil, todo lo que le pedimos nos lo da. Entonces, le pedimos el valor al bin y lo usamos para calcular la distancia. ¿Cuán lejos estamos desde acá, que es donde estamos haciendo el call, hacia allá, que es donde estaba el procedure? Bueno, eso es this. Lo metemos después del E8 y esa es la distancia. Entonces, arreglar la 228, que ahora ya no es más 590. Ahora es call puntitos. ¿Ok? Antes siempre ibas a 590 porque era la implementación del readline y era una rutina fija de entrada-salida.
de entrada específicamente, pero estos son las rutinas del propio código de PL0. Entonces, cuando yo declaré un procedure, sumar, por ejemplo, procedure sumar, ahí se guardó en la tabla que sumar era un procedure y su dirección se guardó, su tope de memoria en aquel momento. Ahora estoy abajo, estoy en una proposición de invocación, estoy poniendo call sumar. Entonces tengo que poner el E8 y la distancia desde acá hasta sumar, que esa es la resta que calcula en la línea 227. ¿De acuerdo? Bueno, buena noticia. Begin, end no generan nada. ¿Que vienen ahora? Después del call viene begin, end. Hacete un poco de scroll. No, en el código fuente que estábamos. Acá está perfecto el call. Bien, ahora en el código fuente, eso vendría ese begin end. Esa parte no genera nada. ¿Sí? Esa parte ya está terminada. Porque sirve para agrupar sintácticamente varias proposiciones. Quien va a generar el código es la línea 239 cuando llame a proposición y la línea 242 cuando llame a proposición. Ahí se va a generar, pero desde acá no hay que hacer nada. Ahora vendría el if, ahí en la 250 para abajo. Bueno, en el if, el PDF nos dice que tampoco hay que generar nada, pero sí hay que arreglar. Fix up quiere decir remendar en inglés. Hay que arreglar el salto generado por condición. Condición terminaba con un E9, 00000000. Entonces, si pones el diagrama de las proposiciones, que está un cachito más arriba, ahí, ¿ven? If, condición, then, proposición. Esa línea. Ahí dice que no hay que generar nada, porque claro, condición ya generó y proposición ya generó. Proposición se generó sin ningún problema, pero condición, cuando la generamos, no sabíamos a dónde tenía que saltar para saltearse la proposición. A la proposición solamente hay que entrar si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, nosotros pusimos un jump, un E9, 00000000, no importaba si iba por el odd arriba en condición o si iba por abajo en condición, las dos expresiones separadas por un relacional. Ambos caminos terminaban en E9, 00000000. ¿Sí? Bueno, ese E9, 00000 hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. ¿Por qué? Porque después de que salimos de proposición, ya sabemos dónde estamos. Marcame la flechita al salir de proposición. Dejar ahí plantada. Ahí. Ahí. ¿Dónde está la flechita ahora? ¿Qué dirección es esa? ¿Dónde estamos? Ah, se nos fue Enrique. Bueno, tope memoria, muy bien. Pero lo respondió Néstor. Tope memoria. ¿Sí? Ahí estamos en tope memoria. Entonces, ya sabemos en condición, al salir de condición, que en el caso de que fuera falsa la condición, hay que saltar hasta aquel tope memoria. Llamémoslo tope memoria finif, ¿sí? A la variable. Poneme de nuevo la flechita, Francisco, por favor. Ahí. Tope memoria finif, ¿sí? Es la variable donde guardamos el valor que tiene ahí tope memoria. Bueno, necesitamos guardarnos también el valor de tope memoria llamado tope memoria fin condición. ¿Dónde es tope memoria fin condición?
Movete hacia la izquierda. No, scroll no, hacia la izquierda nomás. Ahí, ese lugar ahí, cuando valía tope memoria ahí, lo llamamos tope memoria fin condición. Y si tenemos tope memoria fin condición, ¿dónde está el salto ese que está equivocado que hay que corregir? Lo último que ponía condición era ese salto. Era ese E9. Volvé a hacer scroll hacia arriba donde aparezca condición. Ahí está, ¿ven? No te pasaste, te pasaste. Más scroll, porque te pasaste. Para el otro lado, para el otro lado. Ahí, ¿ven? Por ambos caminos, si entré por odd o si entré por abajo, ambos terminan con E9 00000000. Entonces, condición, sus últimos 5 bytes son esos. E9 00000000. ¿Ok? No importa si entró por arriba o por abajo. Entonces, volví al diagrama de antes, ahí, y habíamos dicho que después de proposición nos guardamos tope memoria fin if. Poneme la flechita en tope memoria fin if. Eso. Ahí yo hago tope memoria fin if igual el getter de tope memoria. Obtengo el valor de tope memoria ahí. Antes yo había guardado, al salir de condición, me había guardado el tope memoria fin condición. Tope memoria fin condición igual el getter de get tope memoria. Bueno, ¿dónde están esos ceros? La distancia que tengo que saltear para saltear la proposición, está claro que es la resta de esos dos. La distancia es, ahora tengo que hacer el más grande menos el más chico, porque quiero que el salto sea positivo, sea hacia adelante, se saltee la proposición. Entonces voy a hacer el tope memoria fin proposición menos tope memoria fin condición, o fin if, creo que le había puesto. Podría ser fin proposición, mejor, más claro. Tope memoria fin proposición menos tope memoria fin condición. Cuando hago esa resta de esos dos, tengo el tamaño de la proposición, que es la distancia del salto. ¿Y dónde está el salto? A ver quién le acierta. ¿Dónde están los ceros que tengo que corregir? A ver, repitamos nuestras referencias. Tenemos dos variables. Una se llama tope memoria fin condición, la otra se llama tope memoria fin proposición. Los ceros que puso condición como última cosa antes de terminar. ¿Dónde los colocó? A ver, Francisco, vos que estás moviendo la flechita. No, son que se me ocurre en la variable, pero no creo que sea ahí. Tengo dos variables. Tengo la variable tope memoria fin condición y tope memoria fin proposición. La resta entre esas dos, tope memoria menos tope memoria, ¿cómo le dije? Tope memoria proposición menos tope memoria condición, es la distancia, es el valor que debo colocar. ¿Dónde debo colocar ese valor? En lugar de los 4 ceros que puso condición. ¿Y dónde están los 4 ceros que puso condición? Cargar int. Generador de código, punto cargar int, y adentro ponerlos. Bueno, pero necesito... No, voy a usar cargar int en.
Le tengo que dar el valor a cargar y le tengo que decir dónde cargarlos. El qué debo cargar ya no es duda, es la resta de esos dos, dijimos, la distancia. Pero esa distancia la tengo que poner reemplazando los 4 ceros que puso condición cuando todavía no sabía cuánto iba a ser la distancia. Cuando condición no sabía cuánto iba a ser la distancia, ahí lo respondió Néstor, ¿ven? Es tope memoria, fin condición, menos 4. Ahí es donde están los ceros erróneos que hay que arreglar. En tope memoria, fin condición, menos 4. Moveme la flechita en tope memoria, fin condición. Ahí, eso es tope memoria, fin condición. En tope memoria, fin condición, menos 4, arrancan esos 4 ceros. ¿Lo ves, Francisco? Sí, lo veo. ¿Sí? Porque lo último que hizo condición fue poner 4 ceros. Entonces, if no genera nada nuevo, simplemente arregla esos 4 ceros que estaban mal. Bueno, implementemos todo esto que describí. Y yo creo que es un buen punto para terminar por hoy. Entonces, después de condición, me tengo que guardar el valor de tope memoria. Fin, ¿no? Le poníamos, porque es sin. Entendí sin. Ah, por eso no entendías nada. Fin condición, donde terminó la condición. El fin de la condición, el final de la condición. Al getter de tope memoria. Perfecto. El otro al fin de la proposición. Muy bien. Claro, una letra cambia todo. Si vos te pensabas que era sin condición, no sé qué imagen mental estabas haciendo sin condición. ¿Qué quiere decir sin la condición? Omitiendo la condición. Nada hacía sentido. Bueno, es el fin de la proposición, el final de la proposición y el final de la condición. Bueno, entonces ahora enter, ahí vas a calcular la distancia, como venías haciendo antes. Int this. Y acá hay que pensar, tiene que ser el grande menos el chico para que dé positivo el valor, porque es un salto hacia adelante. Si la condición es falsa, saltearse la proposición. Así funcionan los if en cualquier lenguaje, en C, en Java, JavaScript, el que ustedes quieran, Basic. Si la condición es falsa, no entra a la proposición, se la saltea. Entonces es un salto hacia adelante, ese salteo. Entonces, ¿cuál es el grande menos cuál es el chico? Cronológicamente, primero ocurrió fin condición. Luego se llamó a proposición, que generó un montón de cosas. La proposición, con lo cual el tope de memoria aumentó. Y al salir de proposición, tenemos un nuevo valor de tope de memoria que es mayor que el anterior. A no ser que sea la proposición nula, la proposición que pasa sin hacer nada, en que nos darían el mismo valor en los dos. Acá this va a ser un valor siempre positivo. Muy bien. ¿Y a dónde hay que ir a arreglar eso? No hace falta usar una variable. Lo podés directamente pedir al generador de código que vaya a arreglar enter punto. ¿Qué pasa? ¿Dice que ya existe? ¿Qué? No. A veces cuando uno tiene un switch y declara la misma variable en varios lugares del switch, puede llegar a dar errores. Si no, en ese caso, se borra int y listo. Usás this nada más, que ya fue declarada anteriormente. Ese no es el caso, parece. Bueno, enter.
ahí para agregar lo último, que es, bueno, ya calculé la distancia, ahora tengo que ir a donde dijo Néstor, a tope memoria, fin condición, que acá se llama nada más que fin condición. Tengo que ir a fin condición menos 4 y colocar ahí dis, la distancia, pisando los ceros que estaban mal. Claro, y ahora vas a usar el cargar int, el que es el cargar int en, porque le vas a decir dónde cargar. Exacto, y tenés que ir a buscar en el encabezado del método, por las dudas, porque como son ambos enteros, la posición en el arreglo es un entero y la distancia también, no vaya a ser que los estés poniendo al revés. Eso, y ya aprendiste a ir directamente. Entonces, el segundo era la posición. El primero, qué valor vas a cargar y después, dónde lo vas a cargar. A ver si lo estamos usando bien. Perfecto. Menos 4, no te olvides el menos 4. Entonces ahí le estoy diciendo, voy a ir a fin condición menos 4 y voy a colocar ahí la distancia que tiene que avanzar cuando sea falsa la condición. Si la condición no se cumple, ahí hay un E9 que dice, bueno, salteate la proposición. La proposición tiene tal tamaño, lo calculaste en la línea 261, es esa resta. Entonces, coloca esa resta en el lugar que te digo ahora, fin condición menos 4, donde había un 0. Entonces, recuerden, este cargar int no modifica tope memoria. Simplemente escribe lo que nosotros le pidamos en el lugar que le indiquemos. Y tope memoria sigue igual en el valor que tenía. Fue un fix-up esto, un arreglo, un remiendo. ¿Ok? Bueno, acá terminamos por hoy. Después nos quedan unas pocas proposiciones más. El while, el writeline, el write. Y finalmente hacer unos ajustes en el encabezado. Yo pienso que la semana que viene lo terminamos. ¿Sí? Porque vamos bien. Si pones en el PDF vas a ver que no es mucho lo que hace falta. Para terminar, hacer un poquito más de scroll que te muestre que falta. El while, te avanzaste demasiado. Ahí, if ya lo hicimos. El while, ven, es parecido al if, pero hay que poner un salto hacia arriba para volver a evaluar la condición. Porque el while hace igual que if, si entra o no entra, pero después de que entró, al terminar de evaluar de ejecutar la proposición, tiene que retroceder para que esto sea un ciclo. Si no, no es un ciclo. Y writeline, bueno, depende de si lo que estoy escribiendo es una cadena o un número. Viene ahí la explicación de cómo hay que hacerlo, que es un ratito más. Hacemos un poco más de scroll, porque ahí ya terminarían las proposiciones. En bloque hay detallecitos. Van a ver qué es lo único que hay que hacer. Fíjate, después de bloque, dice, hay que ingresar un salto al entrar. ¿Qué más? Un poquito más de scroll. Y después hay que... el fix-up, ¿sí? O sea, el remiendo de este salto. De nuevo, ponemos un salto que es para adelante, pero no sabemos hasta dónde es. Cuando ya lo sepamos, hay que retroceder y arreglarlo. Lo mismo que hicimos con el if. Al salir del procedure hay que generar un ret. Al salir del programa, en la próxima página hay que poner un jump. Y ahí ya está, no hay que generar ninguna instrucción más. Lo que sí hay que retroceder a un montón de lugares a hacer arreglos. Por ejemplo, el move edi, 0 que habíamos dejado, hay que retroceder y ponerle el tope memoria. ¿Sí? Porque ahora ya sabemos dónde arrancan las variables. Las variables arrancan acá, cuando se terminó de traducir. El espacio que sigue del archivo es el espacio para almacenar las variables. Después hay que rellenar con ceros el final, pero esto en Windows nada más hay que rellenar, en Linux no. En Windows hay que rellenar porque Windows exige que los archivos sean múltiplos de determinado número que está en el encabezado. En este caso 512.
Entonces, por más que hagan Fibonacci o hagan la raíz cuadrada o hagan sumar dos números, siempre les va a dar un ejecutable, creo que de 2K, más o menos, de 2048 el tamaño, indistintamente de cuán largo sea el algoritmo. ¿Por qué? Porque, bueno, se rellena con ceros. Ahí lo dice. Y luego hay que ir al encabezado, a las posiciones 416 o después a las 220. Todo ese encabezado que nosotros pegamos, copiamos y pegamos la semana pasada, bueno, está bastante bien, pero hay algunas cositas que hay que retocárselas. Una vez terminados esos retoques, listo, se vuelca memoria en un archivo y ese archivo ya es ejecutable. Por lo tanto, yo pienso que la semana que viene podríamos ya empezar a generar ejecutables. Que funcione ya es otra cosa. Probablemente vamos a aprender a debuguear ejecutables, pero bueno, la semana que viene me parece que ya ejecutables, quizás no 100% funcionales, ya empezaremos a generar. Que ya estamos en octubre, ¿sí? Es una barbaridad. Bueno, buena semana y nos vemos, a ver, no sé si todos ustedes, sí, creo que sí, mañana en Programación 2. Sí, bueno, yo te voy a ver mañana, profe, así que... Bueno, y los que quedaron me parece que también, Néstor y Javier. Los demás ya se retiraron todos hace un rato. Verán la grabación de esto. Y otros ya ni vienen. Es asustador hacer un compilador, no es un proyecto simple, pero abre muchísimo la mente. Una vez que uno entiende esto, después entiende un montón de cosas cuando uno ve los lenguajes ya terminados. A mí me tiran Python y yo veo cosas y habiendo hecho ya compiladores, entiendo, o en el caso de Python que es interpretado, entiendo cosas por haber hecho alguna vez algún intérprete. Si toman un lenguaje compilado, que sé yo, Java, por ejemplo, después entienden un montón de cosas si entendieron bien el compilador. Por eso es un tema importante. Asustador, pero fundamental. Bueno, ya detuve la grabación.